para alcanzar, eso sí, el grado de doctor en filosofía. No es este el momento de abundar en los argumentos que Sacristán esgrime en defensa de su postura, entendible por lo demás por la situación concreta de la Universidad Española en general y de la filosofía académica en particular en las últimas décadas del régimen de Franco. Su propuesta iba dirigida contra una institución que había hecho de la profesión académica de filosofía, una vez dejada a su suerte tras la progresiva separación de los saberes positivos con los que tradicionalmente había convivido, un instrumento de propaganda de la ideología del régimen, nacionalista en lo político, nacional católico en lo religioso y escolástica en lo filosófico, o escolástico, el régimen. Las únicas construcciones teóricas que podían ofrecer un saber filosófico, pero que tenían apenas representación en la institución universitaria, eran, al entender de Sacristán, la dialéctica materialista marxiana y el positivismo, la filosofía analítica o la filosofía de la ciencia. Pero aquella finalmente se integra en los saberes sustantivos de la historia, la sociología o la economía, y esta última tiene su hábitat natural en el saber científico natural. De estas últimas nada quería saber la filosofía institucional. De ahí el juicio y la consiguiente propuesta de Sacristán de suprimir a la filosofía de entre las licenciaturas de la Universidad Española. Mi postura, obviamente, es diferente de la de Sacristán. He abogado por su mantenimiento entre los estudios universitarios y abogo igualmente por su institucionalización entre los saberes que dispensa la universidad. Considero, en efecto, que la actividad filosófica interesa al hombre en tanto que hombre y ciudadano, que su ejercicio y su disfrute debería en este sentido ser universal y que su saber sustantivo, obviamente distinto del saber positivo, debe poder ser enseñado en el espacio académico. La filosofía es un saber no solo ni tampoco principalmente, pero también autorreferencial. Supone el conocimiento de las fuentes que la han hecho posible, de las tradiciones en las que se ha ido constituyendo, de los idiomas en los que se ha ido expresando, de las categorías de las que se ha ido dotando. Tiene una terminología propia, le es característica una actitud o mirada ante las cosas, un temple especial que debe ser promovido, desarrollado y respetado institucionalmente, no solo, pero también en la universidad. Otra cosa es la forma y manera en que lo hagamos, especialmente los que no tenemos que ser convencidos del derecho de y a la filosofía, para apropiarnos de la fórmula derridiana, esto es, los profesionales de la filosofía, en los que en buena medida recae la responsabilidad de su organización académica, su ejercicio y su reconocimiento social. La filosofía debe ser respetada y apoyada institucionalmente, pero sobre todo debe ser dignificada, ante todo, por los que la profesamos. Una buena ocasión para ello, no sé si perdida, nos ha venido dada por la reforma de los planes de estudio en el contexto del conocido Plan Bolonia. En los últimos años, como sabéis, estamos asistiendo a la construcción de lo que se conoce como Espacio Europeo de Educación Superior. Desde la Declaración de Bolonia del año 88, que supuso el pistoletazo de salida a un proceso cuyo objetivo fundamental es procurar la movilidad de profesores y estudiantes y la equivalencia en materia de estatus, títulos, exámenes y de concesión de becas, como un paso más para la integración política de los países que forman parte de la Unión Europea, se ha levantado, junto a las de sus defensores, multitud de voces críticas que descubren en ese plan la finalidad oculta de la mercantilización y privatización de la enseñanza e investigación universitarias, la introducción en la institución universitaria de los intereses empresariales y de sus formas de gestión, lo que supone una intromisión intolerable en una institución cuyo interés solo debe ser el del conocimiento y el de la verdad, puestos al servicio del bien público. Aunque de los términos de la mera declaración, fundamentalmente retórica, de la llamada Carta Magna de las Universidades Europeas, suscrita originalmente por los ministros de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, no se desprenden tales peligros, es cierto que la aparición muy cercana en el tiempo de reformas educativas similares realizadas al amparo de dicha Carta sí que puede entenderse en el sentido que denuncian sus críticos. Términos como transferencia de conocimiento e investigación, apertura a la sociedad, productividad, competitividad, calidad, innovación, especialización, trufan el Real Decreto de 2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias que puso en marcha la transformación
de los planes de estudio universitarios españoles para adaptarlos a ese espacio europeo de educación superior. El resultado, por lo que se refiere a la estructura de las enseñanzas universitarias, ya lo conocemos: desaparición de diplomaturas y licenciaturas a cambio de un grado de 4 años y la sustitución del posgrado, identificado con el doctorado, por un máster de especialización de 1 año y un doctorado, financiados estos dos finalmente por el estudiante, o en su mayor parte al menos. Esta reducción de 1 año en la carrera de nuestros estudiantes ha ido acompañada, además, en nuestra universidad, de una drástica reducción de asignaturas optativas con la finalidad de racionalizar los recursos escasos, dirigiéndolos a sectores estratégicos del conocimiento y la investigación finalista, con la evidente merma de los dirigidos a la ciencia fundamental y a las humanidades. Este proceso, del que ahora nos percatamos gracias al Plan Bolonia, está lejos, sin embargo, de ser nuevo y nos acompaña al menos desde la segunda mitad del siglo XIX, siendo en buena medida la razón de la crisis de la Universidad Humboldtiana de la que nos hablaba Faustino hace un momento. Del mundo tecnificado y sin alma ya se hacen eco tempranamente pensadores como Schopenhauer o Nietzsche y posteriormente pensadores como Husserl, Heidegger o nuestro Ortega en las primeras décadas del siglo XX. Se trata de un proceso hasta ahora imparable que va íntimamente ligado a las necesidades de las sociedades de masa en el contexto triunfante de la economía global capitalista en la que nos encontramos inmersos. Los fenómenos de la tecnificación y de la especialización, del conocimiento orientado a objetivos finalistas, de la pérdida de los valores transmitidos por la alta cultura humanista en la que se fraguó lo mejor del pensamiento, no son recientes. Han acompañado el destino de las sociedades avanzadas a las que nuestro país se ha ido incorporando tardía pero plenamente. Querámoslo o no, finalmente formamos parte de una sociedad de bienes y servicios en el que toda actividad es justificada principalmente por el valor añadido que es capaz de generar. Y, desde luego, a nosotros particularmente no nos ha ido tan mal desde el punto de vista material. Cuando digo nosotros, digo al gremio filosófico. El progreso social, económico y político de nuestro país posibilitó la incorporación masiva de estudiantes a la universidad. Como consecuencia de ello, el número y tamaño de nuestras universidades creció exponencialmente para dar respuesta a esta enorme demanda. Hoy en día disponemos de un gran número de universidades en las que se imparte la titulación de filosofía, bastantes más de las que contábamos en la España predemocrática. Esto no hubiera sido posible sin un desarrollo material tan importante como el que ha experimentado nuestra sociedad. Por eso, cuando criticamos con razón, sin duda, las contradicciones y las injusticias de la sociedad en la que vivimos y percibimos un evidente arrinconamiento de las especialidades de humanidades y, sobre todo, su escasa influencia social, a veces no somos conscientes de que ha sido ese desarrollo material el que ha permitido la institucionalización de nuestros saberes y nuestra autonomía. Y puesto que de autonomía hablamos, otra forma de llamar a la responsabilidad, también deberíamos cuestionarnos lo que nosotros mismos hemos hecho en todo este proceso. Porque a lo largo de este tiempo en el que se han producido algunas reformas de los planes de estudio, por lo menos 3, nadie nos obligó a multiplicar asignaturas optativas casi sin fin, con la consiguiente parcelación de nuestro objeto de estudio en el interior mismo de la filosofía. Buena muestra de que llegamos a apropiarnos de buen grado del espíritu de especialización excesiva que justificadamente hoy criticamos. Nadie nos obligó tampoco a desarrollar la enseñanza de los saberes humanos de espaldas a los conocimientos científicos, ni a convertir en compartimentos estancos especialidades que son claramente afines, cerrando el acceso en nuestros sucesivos planes de estudio a saberes que, en virtud de esa afinidad, constituyen instrumentos de primera necesidad para poder realizar nuestro trabajo con competencia. Nos quejamos de la poca o nula trascendencia social que tiene la filosofía, pero un discurso fundamentalmente autorreferencial corre el riesgo de convertirse en prácticamente autista. Suscita interés solo en los que ya están interesados o convencidos. Corremos el riesgo de recluirnos en nuestra propia tradición literaria, olvidándonos de los saberes que han sido siempre compañeros de viaje de nuestra disciplina. Corremos el riesgo de convertirnos en especialistas, no voy a decir en nada, como afirmaba Sacristán, pero sí en especialistas en un saber que solo nos interesa a nosotros en el interior de la academia. Y es en este sentido que antes decía que probablemente hemos perdido una gran oportunidad con el famoso Plan Bolonia.
La nueva reforma de los planes de estudio que éste ha propiciado debería habernos servido para realizar una reflexión serena sobre las carencias ya tradicionales del título de filosofía, sobre la necesidad de integrar en él saberes sin los que nuestra actividad difícilmente puede realizarse con competencia, sobre el modelo, en definitiva, del título universitario de filosofía. No lo hemos hecho. Presionados por la reducción de un año del título de filosofía, nos hemos preocupado por no perder nuestra propia posición dentro del título más que por atender a las necesidades de éste, o lo que es lo mismo, a las necesidades de formación del estudiante de filosofía. La parte que el nuevo grado reserva a la llamada formación básica, 60 créditos, el equivalente, por tanto, a 600 horas, que nos hubiera permitido reintegrar saberes auxiliares fundamentales para el estudio de la filosofía, se ha cubierto en muchos casos con un intercambio a veces un tanto aleatorio de materias entre títulos que se ofertan en la misma casa o en casas vecinas, sin haber definido previamente su necesidad de integración en función de las necesidades del título. Aunque no dudo de la pertinencia de la introducción de alguna de estas materias, deberíamos haber sido más exigentes en la oferta formativa que nos ofrecen y más ambiciosos en el número de materias al que abrirnos. Concluiré diciendo que, en el estado actual de nuestros estudios universitarios y pensando en el rendimiento social que puede y debe tener nuestra actividad, la dignidad y la influencia social de la filosofía se potenciará en la medida en que seamos capaces de articular una oferta formativa de filosofía que, amén de incluir el estudio de la tradición que nos define como titulación universitaria, integre saberes que son instrumentos de primer orden para el desarrollo competente de nuestra actividad y para acercarnos a los problemas del presente. Sirviéndonos de la metáfora kantiana referida a la especulación filosófica, el vuelo de esa paloma que es la filosofía no puede elevarse sin la resistencia del aire, no puede tener lugar sin la resistencia del aire. La reflexión viva no puede ejercerse en el vacío sin contar con los datos y los conocimientos sobre los que ejercer dicha reflexión. Si queremos, si es posible ejercer la reflexión filosófica hoy en día, hemos de abrirnos a los saberes en los que la realidad se expresa. Las ciencias naturales, las ciencias sociales, desde la economía hasta el derecho, la historia, la literatura o el arte en general, las distintas formas de expresión cultural y de transmisión de los conocimientos en nuestra era digital, debería acompañarnos en esta singladura. Y abusando un poquito del tiempo de mi compañero y de todos ustedes, a título de postdata quería dar un par de datos. El Espacio Europeo de Educación Superior, que había de armonizar el conjunto de los títulos universitarios, ni siquiera ha hecho posible dicha armonización con Europa en lo que se refiere al número de años de nuestro grado y posgrado. Mientras que la inmensa mayoría de los países europeos ha ido a una estructura de 3 años en el grado y 2 en el máster, nosotros hemos optado por una estructura de 4 y 1, con los consiguientes problemas de homologación de títulos que puede generar nuevamente. Asimismo, y por lo que se refiere a nuestra titulación, es llamativo que este proceso no haya dado lugar a una mayor integración o armonización curricular del grado de filosofía, no ya con Europa, sino en el conjunto de las universidades españolas que lo imparten. No es solo que la formación básica, que debería haber sido en buena medida común para facilitar el tránsito entre titulaciones de los estudiantes de humanidades, uno de los principios de la reforma, no se olvide, deja de tener la función prevista, sino que lo que al final ha quedado como formación básica solo de la titulación de filosofía apenas es compartida por los grados de filosofía de las demás universidades. Comparados los planes de estudio de las principales universidades en las que se imparte con el nuestro, esa coincidencia oscila entre el 5 y el 15% de la formación básica. Nada más y muchas gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, lo que quería es expresar mi agradecimiento tanto a Antonio Lastra como a Andrés Alonso por la invitación y por la iniciativa